Bueno, saludamos a todos los que nos están viendo a través de internet. ¿Qué les parece si les damos un aplauso desde acá a los hermanos que se nos unen también? ¿Quién sabe en qué día? Nosotros acá estamos los jueves, pero por este milagro de los medios de comunicación nos pueden ver en cualquier día, en cualquier horario. Así que bueno, qué lindo. Multipliquen, tanto los que estamos acá como los que nos están viendo, multipliquen estos videos, envíenlos a las personas que ustedes aman, porque realmente qué mejor le podemos llevar que el mensaje de Jesús. ¿Hay algo mejor que eso? Bueno, realmente acá todos los jueves suceden cosas bellísimas. Algunas veces los hermanos se animan a dar testimonio, otras no, pero siempre suceden cosas hermosísimas. Yo le voy a pedir a Rocío y a Ariel, si querés venir también, con su hijita. Vamos a recibirlos con un aplauso. Bueno, este matrimonio joven, acá, a ver, nos ponemos acá, así no nos salimos de cuadro, ¿no? Ahí estamos bien. Bueno, hola. ¿Qué pasó? Bueno, hace un año atrás caí internada, Cielo, bueno, era chiquita, y en ese momento me dijeron que era por una neumonía que yo caía internada. Bueno, a pasar de los días yo seguía igual, bueno, me seguía haciendo estudio y en uno de esos estudios me sale que tengo líquido en el pulmón. Y bueno, que eso tenían que tratar porque venía síntoma de una enfermedad que no era contagiosa, pero sí o sí me tenía que medicar y hacer tratar. Bueno, por razones dejé de hacerme los estudios y hace más o menos 2 meses, 3 meses empecé otra vez con muchos síntomas. Tenía mucha tos, me agitaba, me cansaba y voy otra vez al hospital, al médico. Y cuando ve el estudio que me hicieron hace un año, estaba todo mal. Que ese líquido, bueno, me empezaron a decir que venía de esa enfermedad, que lo más probable que era eso, que no es contagioso, pero sí Cielo lo podía tener. Bueno, que tenía que hacerle estudio. En ese momento me mandaron a hacer otro estudio, que me lo hice el miércoles pasado, y bueno, el jueves cuando vine a la iglesia, me pasó a orar con José, que me oraba en ese momento, y en ese momento declaré sanidad en mi vida y en la vida de mi hija. Era la tristeza que yo tenía más por ella, no por pasar por ese momento feo de hospitales, de estudio, todo eso. Y bueno, este miércoles fui y no tengo nada, el líquido se secó, el médico se asombraba, me decía, miraba el estudio viejo y miraba el nuevo y me decía que no es nada, que solamente me quedaron secuelas de la neumonía que tuve y que no tengo nada que haga mi vida normal. Amén. ¿Quién te sanó? Jesús. Bendito sea el Señor. Bueno, gracias. Yo sé, usted me pondría de pie para darle un aplauso al Rey de Gloria, al Rey de Señores. Santo. Santo, santo, gracias. Gracias. ¿Qué nombre le pusieron? Cielo. Bueno, gracias. Hay también muchos testimonios de sanidad de cáncer, de sanidad de artrosis, tantas cosas hermosas, restauración económica. Bueno, cuando nosotros damos el testimonio, es importante que sepamos qué sucede. Perdón. No. ¿Qué sucede en mí, que doy el testimonio, y qué sucede en los demás? Gracias, mi amor. Sucede que cuando yo lo doy, ese testimonio se afirma. Dice la palabra que la mujer sintió que Jesús la había sanado la hemorroísa y Jesús le hizo dar testimonio.
Cuando ella dio testimonio, le dijo: mujer, te has salvado. No solo sanado, sino salvado. Es más, y a la vez, cuando damos testimonio, ¿cómo está la fe de ustedes después de escuchar este testimonio? ¿Más alta o no? Y ese testimonio se multiplica en la asamblea. Por eso es muy necesario que demos el testimonio. No lo podemos guardar, porque lo podemos perder. Porque Dios te lo dio, y si a vos te da vergüenza decir lo que Dios hizo en tu vida, no que inventes nada, pero sí decir lo que Dios hizo en tu vida. Porque eso es un antes y un después de Jesús. Y toda la gloria es para Jesús. Porque nadie puede hacerlo sino Jesús. Amén. Bueno, hace 3 días más o menos, no sé, serían 5 o 6 de la mañana, me despierto con un cartel así, como un letrero que iba pasando, y decía Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, así en letras grandes, así lo veía. Yo digo, Señor, así que me parecía que era una cita bíblica. Después voy, ¿y qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. No sé con lo que has venido acá. Con la dificultad, tal vez con ninguna, ojalá, pero si has venido enfermo, si has venido con crisis, ya sea económicas, familiares, sea lo que sea, todo lo podés en Cristo que te da la fuerza. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y hoy vamos a ver la diferencia. Va a ser una noche impresionante. Prepárate porque vas a salir de acá lleno de la presencia del Señor. Y una cosa es tener un encuentro con Dios y otra tener un encuentro grupal, ¿no? Nosotros venimos a la iglesia, es importante la iglesia, es muy importante la iglesia, pero nosotros podemos venir, estar sentados acá, abanicarnos un poco por el calor que hace. Esto está siendo grabado el 1 de febrero del 2024, un día de mucho calor, para los que lo puedan ver, capaz que lo ven en invierno y nosotros estamos todos así acá. Pero el encuentro con Dios es lo más importante. Nosotros no venimos acá a estar conversando entre nosotros, a vernos lo lindo que somos, a pasar un momento más. No, venimos a encontrarnos con el Todopoderoso, con el Adonai, el Creador del universo, con Yahvé Jireh, el que provee, con Yahvé Rafá, el que sana. Con Él nos venimos a encontrar. Decile al que tenés al lado, tocalo y decile: viniste a encontrarte con Dios y te vas a ir con ese encuentro con Él. Y lo importante es tener ese encuentro, no solo los jueves cuando venimos al grupo, no solo los domingos cuando vamos a misa, no solo cuando vengo al templo, sino siempre, porque Jesús no es como un condimento que yo le pongo a mi vida, un poquito de orégano, un poquito de ají, un poquito de ajito. No es algo para agregar, es el todo, es la fuerza de mi vida. Tiene que ser lo más
importante en mi vida. ¿Cómo más importante que mis hijos? Sí. Sí. ¿Más importante que mi esposo? Sí. ¿Más importante que mi mamá? ¿Que mi papá? Sí. ¿Sabes por qué? Porque en Él nos transformamos en mejores esposas, en mejores hijos, en mejores padres, en mejores hermanos, mejores en todo. Entonces, si yo estoy bien centrado en mi vida y Él es lo primero, todo lo demás se va a ir ordenando. Ahora, si mis emociones me dominan y primero están mis hijos, después todo lo demás. Y me creo que soy muy bárbara si digo esto, que soy muy buena mamá si digo esto, y no es así, hermanos. No es así. Tiene que ser primero el Señor. Pero primero mi trabajo, porque yo tengo que sostener la casa y tengo que andar y que... No, primero Él. Porque cuando nos ordenamos en Él, todo lo demás se ordena en nuestra vida. Vamos a tomar una palabra que está en el Antiguo Testamento, que también yo veía la relación que tiene con esta de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es Éxodo 14. Empiezo a leérselas desde el versículo 1. El Señor dijo a Moisés: diles a los israelitas que cambien de rumbo y vayan a acampar a Piahirot, entre Migdal y el mar, frente a Baal-Zephón. Acamparán frente a Baal-Zephón, a la orilla del mar. El faraón pensará: los israelitas andan perdidos, el desierto los tiene atrapados. Yo haré que el corazón del faraón se endurezca y los persiga, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo ese ejército, y reconocerán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron los israelitas. Cuando le dijeron al rey de Egipto que el pueblo había huido, tanto el faraón como sus ministros cambiaron de opinión y se decían: ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dejado salir a Israel y nos hemos privado de sus servicios. Entonces el faraón hizo preparar su carro de guerra y salió con sus tropas. Puso en marcha a 600 carros especiales y a todos los demás carros de egipcios, de guerra de los egipcios, todos con sus respectivos combatientes. El Señor hizo que se endureciera el corazón de Faraón, rey de Egipto, y que persiguiera a los israelitas que habían salido con la frente en alto. Los egipcios, con sus caballos y los carros del faraón, sus jinetes y el ejército, los persiguieron y les dieron alcance en el lugar donde estaban acampando a orillas del mar, junto a Piahirot, frente a Baal-Zephón. Cuando el faraón estaba cerca, los israelitas levantaron la vista y vieron venir a los egipcios detrás de ellos. Entonces temieron mucho, pidieron ayuda al Señor y dijeron a Moisés: ¿no había cementerios en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Nos has sacado de Egipto para hacernos esto? ¿No te decíamos: deja que sirvamos a los egipcios, pues nos conviene más servirlos que morir en el desierto? Moisés respondió al pueblo: no teman,
Manténganse en firmes y verán la victoria que les va a dar hoy el Señor. A estos egipcios que ven ahora, no volverán a verlos nunca más. El Señor combatirá a favor de ustedes sin que ustedes tengan que hacer nada. Palabra de Dios. Bueno, esta palabra vamos a ir pasándola a nuestra vida, porque toda la palabra de Dios tiene que ver con nuestra vida. No es un texto intelectual de un cuento que pasó, sino que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es para hoy. Y es para mí. Decí, esto que me van a hablar es para mí. Especialmente para mí. Por eso ustedes tienen que venir con la Biblia. Ustedes tienen que leer la Biblia, porque si no, no estamos escuchando a Dios. Una de las formas que nos habla el Señor es a través de su palabra. Y prepárense para romper rutinas y rituales. Prepárense. Porque nosotros somos rutinarios y ritualistas por costumbre. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Y el mundo está en transición, siempre. No es que nosotros no creamos en la terapia y en la consejería, pero necesitamos, para respirar, vivir en comunión con Dios. Necesitamos, para tener victoria, vivir en comunión con Dios. Si no vivimos en comunión con Él, nuestra vida puede pasar por oscuras quebradas y no darnos cuenta que está fácil la salida si confiamos en Él. Vamos a ubicarnos un poquito en lo que vivieron el pueblo hebreo. Ellos estuvieron 400 años esclavos. 400 años esclavos. Y por ahí uno dice 400 años, ¿cuántas generaciones viviendo en un estado de extrema pobreza, trabajando muy duro y llegando a su casa apenas para descansar y al otro día volver a lo mismo y todos los días lo mismo y todos los días lo mismo? Ellos entraron en Egipto en bendición porque entraron en Egipto a través de José, que trajo a su familia y vinieron para calmar el hambre, pero después pasó ese faraón que sí conocía a José, que sí conocía al pueblo de Dios, y después entraron como una familia. Y a pesar de la esclavitud empezaron a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. Y Dios los sacó como una nación. Lo vuelvo a repetir. Entraron en Egipto como una familia y Dios los sacó como una nación. Tal vez vos digas, todo lo que me está pasando es el Egipto de mi vida. Estoy como esclavo, a lo mejor de un vicio, esclavo de la miseria, esclavo de los problemas. Pero no le es ajeno a Dios lo que te está pasando. Dios ya sabía que el pueblo iba a estar 400 años porque se lo dijo a Abraham. Lo dijo, si ustedes leen la Biblia van a ver que antes de que sucedieran todas estas cosas, ya Dios lo había profetizado. ¿Y qué pasa con nosotros? A veces no nos damos cuenta que Dios trabaja y tiene el control de todas las situaciones. Tiene el control, Dios tiene el control. Y si nosotros nos entregamos a Él con todo nuestro ser, vamos a ver signos, prodigios y milagros.
El pueblo dice que salieron de la esclavitud, salieron todos porque hubo plagas, hubo manifestaciones divinas para que el faraón quisiera que se fueran y los dejó salir. O sea, los dejó salir un pueblo indefenso que no era guerrero, no tenían armamentos, habían sido esclavos, no sabían pelear, no sabían nada. Pero Dios intervino, porque los egipcios sabían hacer la guerra, pero no sabían defenderse de las langostas. Los egipcios sabían de armas y de armamento, pero no sabían qué hacer cuando el río se les transformó en sangre. Y ese es Dios. A veces nosotros vemos situaciones en el mundo de gente muy poderosa y con el corazón muy duro y decimos, ¿cómo va a ser esto? Dios se encarga. No te preocupes, solo orá y esperá a ver la manifestación divina. Dice la palabra que Dios los hizo ir por otro lado. El camino a la tierra prometida era por otro lado, pero Dios los hizo ir por acá. Y los ubicó en un lugar donde delante tenían el mar y detrás vinieron los egipcios. Todo esto era el plan divino, porque si hubieran ido por otro lado, tal vez hubieran vuelto a Egipto. Y dice la palabra que acá dice, yo haré, le dice el Señor, que el corazón del faraón se endurezca y los persiga, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Porque Dios conocía la mentalidad de esclavo de su pueblo. ¿Qué es la mentalidad de esclavo? Ir a lo familiar, ir a lo malo, pero conocido. Bueno, acá comemos al menos. Acá estamos bien. Pero hay cosas que no conquistás. Hay cosas que no avanzás. Hay riesgos que tenés que correr a veces para salir del familiar. Yo recuerdo, preparando este tema se me venía que nosotros, tanto José como yo, venimos de familias que estaban bien económicamente, pero que bueno, tenían problemas de infidelidad, de enojos, al menos en mi familia. Y nosotros teníamos la posibilidad, cuando nos casamos, de quedarnos en la casa de mi mamá, por ejemplo, que era una casa enorme, que tenía espacio, que era hermosa, pero nosotros decidimos que no. Y aparentemente era como una decisión que económicamente no nos convenía, pero era una decisión hacia la libertad. ¿Cuántos están en la casa de su mamá y de su papá? Y su mamá y su papá están cansados, y ellos también, y está todo mezclado, y no se puede con la situación. ¿Cuál es el Dios ahí? El dinero. El dinero. Porque acá por lo menos no pagamos alquiler, acá por lo menos los tengo cerquita, acá, pero no, hermanos, no. No podemos entregar cosas que son muy valiosas, que valen más que el dinero, como el formar una familia, el armarnos familiarmente. ¿Para qué? Para obtener mejores cosas. Cosas que no se pagan con dinero. Y la vida es un continuo fluir, un continuo fluir. Dice el Señor, dice la palabra que cuando le dijeron al rey de Egipto por dónde andaban, dice que el faraón dijo, ay, se perdieron, no saben a dónde ir.
vamos a buscarlos, nosotros tenemos armamentos, ellos no tienen un arma, nada. El faraón se creía Dios. Y muchas veces hay muchas personas que a pesar de que no están en Egipto, también se creen dioses y creen tener el dominio de todas las cosas. Me decía hace unos días una persona, orá por tal porque el esposo no la deja venir al grupo. ¿Con quién se está enfrentando ese señor? Se está enfrentando con Dios y va a perder, seguro va a perder. A veces es hasta cómico, ¿no? Porque a veces decimos cosas tan irracionales y tan fuera de la verdad y de la sabiduría que perdemos el norte. Miren acá, cuando el pueblo hebreo vio que tenía el ejército egipcio detrás y delante tenía el mar, ¿a quién le echaron la culpa? A Moisés, el que había sido su libertador y el que era su libertador, y empezaron a decirle, ¿por qué nos trajiste a morir acá? Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Como que si fuera lo mismo, si fuera diferente morir, no sé, en un pueblo que en otro. Si al final vas a morir. Fíjense en el razonamiento que ellos le hicieron. ¿Por qué nos trajiste a morir al desierto? Y estaban muertos de miedo. Porque el miedo te hace ser irracional. El miedo a veces te lleva a tomar decisiones bien equivocadas, bien contrarias a lo que te hace bien. Y ellos temieron mucho, pero hicieron algo importante, pidieron ayuda a Dios. Y bueno, y después protestaron contra Moisés, ¿no? Porque ahí le dijeron, ¿para qué nos sacaste de allá? ¿Por qué nos trajiste acá? Mejor era que estuviéramos allá, muertos de hambre, golpeados por los egipcios, pero no acá en el desierto. Y Dios quiere que vos y yo aprendamos a adorarlo en el desierto. ¿Cuándo es el desierto? Cuando las cosas no salen, cuando no ves, cuando tu vida está árida, cuando no producís, no ves frutos, pero ahí lo adorás. Ahí lo adorás. Y ahí lo alabás. Y ahí confías y ahí crees. En una época que nosotros estábamos muy mal económicamente, me acuerdo que habíamos viajado a Uruguay y nuestra casa en ese entonces, era fácil, ¿cómo se dice? Fácil blanco para los ladrones, porque no estaba bien guardada. Y nos entraron a robar y Fernanda se había comprado una computadora hacía poquito, con su primer sueldo, y nos robaron la computadora, nos robaron una plancha y nos robaron una estufa. Y un equipo de música. Mucho más no había, así que no se pudieron llevar mucho. Y bueno, cuando nos dieron la noticia que habían entrado, que la casa estaba abierta, qué sé yo me acuerdo que el Espíritu me llevó a adorarlo. Y dije, te adoro, Señor. El enemigo me robó una plancha, un equipo, una computadora y una estufa. No, la estufa no se la llevaron, no se la pudieron llevar. Ahora me acordé que la dejaron ahí. Pero no me va a robar la paz. Te adoro, Señor, te bendigo, te glorifico. Y en ese momento se me vino una visión de que tenía muchas computadoras, de que tenía muchos equipos de audio, que todo eso iba a ser multiplicado. ¿Y saben qué pasó? En esa misma semana nos llegó por providencia las 3 cosas que nos habían robado. Porque así es el Señor. Adorarlo en el medio de la dificultad, adorarlo cuando todo te va bien, es fácil. Pero adorarlo en la dificultad, esa adoración toca el corazón del Señor. Y
¿Y qué pasa acá? Dice, no teman, les dice Moisés, manténganse firmes y quietos, dicen otras acepciones bíblicas, y verán la victoria que les va a dar hoy el Señor. A esos egipcios que ven ahora, no volverán a verlo nunca más. Y yo te pido que vos cierres los ojos y visualices cuál es el faraón que te está atacando ahora. Tal vez una enfermedad, tal vez un problema en la familia, tal vez un problema económico. Y el Señor te dice, a eso que estás viendo no lo vas a ver nunca más. Nunca más. Porque el Señor está alumbrándote tu vida. Dice la palabra que había una nube que guiaba al pueblo y le daba sombra de día en el desierto y luz de noche en el desierto. Y esa nube es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que va con nosotros. Si tu Egipto es una enfermedad como la que nos comentaba Rocío, una enfermedad que el reporte médico era durísimo, pero Dios está por encima del reporte médico. Dios es más grande que cualquier dificultad que vos tengas. Más grande. Yo pensaba lo que estos egipcios vivieron. Ellos iban confiados en su fuerza, en sus carros. Imagínense, carros de los mejores carros de guerra, con los mejores caballos, los mejores armamentos, soldados y un pueblo sin armas. ¿Qué se creen? Diría el faraón y sus soldados. Pero Dios estaba ahí para defenderte. Y Dios está ahí para defender tu vida, hermano, para defender la mía, para venir con su poder, que no es el de 600 carros, que no es el de caballos, no es la fuerza natural, es lo sobrenatural. Es lo que vos ni yo podemos ni siquiera imaginar, pero que Dios está ahí. Hermano, no tenés derecho, mirá lo que te digo, no tenés derecho a tener miedo. No tenés derecho. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que cualquier problema que puedas tener. La cosa está en a quién le estás creyendo. ¿A quién le estás creyendo? A esa voz que te taladra, tiqui, 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 no vas a poder, no vas a salir, no vas a poder, el país está mal, tu situación es un desastre, todo. ¿Y qué voz es esa? ¿Te has puesto a pensar? Si vos te levantás a la mañana y lo primero que haces es poner los noticieros, ¿qué voz querés escuchar? No estás escuchando la voz de Dios. Si vos te acostás mirando televisión y escuchando todas esas malas noticias, ¿qué voz estás escuchando? Por supuesto que vas a estar mal mientras dormís, por supuesto que vas a estar triste mientras te levantás. Ahora se usa decir el poder superior, la energía no sé cuánto. Hermano, el Señor Todopoderoso, Jesucristo, el Rey de Gloria, está ahí a tu lado. No solo que está a tu lado, sino adentro tuyo. El gran yo soy. Y miren lo que pasó. Ustedes imagínense que son el pueblo hebreo. El mar delante, un ejército poderosísimo atrás. Y dice la palabra
que el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me piden ayuda? ¿Por qué me piden ayuda? ¿Acaso no vieron las plagas? ¿Acaso no vieron la manifestación de mi poder? ¿Acaso no vieron los milagros? ¿Y ahora por qué me piden ayuda? ¿No saben quién soy? ¿No saben quién soy yo? El gran yo soy. Y dice la palabra, ordena, que el Señor le dijo, ordena a los israelitas que emprendan la marcha. Quiere decir que el pueblo hebreo estaba acá, el mar ahí, el ejército egipcio atrás. ¿Qué tenían que hacer? Marchar. Marchar. Decirle al hermano que tenés al lado, marchá en fe. Marchá aunque no veas. Aunque no veas. Aunque no veas. Porque si ves, no es fe. Si ves con tus ojos naturales, ya no es fe. Es una realidad. Pero cuando vos crees, aunque veas un mar, aunque te persiga un ejército, el Señor, ¿qué hizo? Levanta tu bastón, le dice a Moisés, sobre el mar y divídelo. ¡Ah! ¿Qué harías vos? Te ves el mar. Yo me he parado muchas veces porque me gusta el mar, me encanta. Y yo me he parado y vengo con este texto. ¿Cómo hacer para que este mar se abra en fe? Pero dice la palabra que el Señor le dice, pasen por el mar como si fuera tierra seca. Yo voy a endurecer más todavía el corazón de los egipcios para que entren en el mar y detrás de ustedes. Y entonces me cubriré de gloria a costa del faraón. Amén. ¿Cuál es el faraón? Esa voz que te dice, no vas a poder. Ya se acabó. Ya se terminó. Esto no tiene solución. Esto no sale adelante. Pero Dios te dice, yo me voy a cubrir de gloria a causa de esa dificultad que vos estás teniendo, a causa de lo que te está pasando, a causa de lo que vos crees imposible. Cuando vos confías en el Señor, Dios levanta mares para que vos pases por tierra seca.